día a todas mis amadas hermanas en este devocional de este día. Damos gracias al Señor porque Él es fiel, es maravilloso y Él está con nosotros en todo tiempo. Agradecemos al Señor esta mañana porque nos permite estar conectadas con Él, abrir nuestros ojos, poder gozar de su presencia. Les voy a invitar para que oremos y le pidamos al Señor que en esta mañana Él pueda abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escuchar de su voz. Así que les invito a que oremos. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su bendito amor, su misericordia, porque estamos, Señor mi Dios, aquí ante su presencia. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que usted bendiga este tiempo para que podamos aprender más, podamos recibir de su palabra por lo necesario, Señor mi Dios, que usted nos ha entregado, Señor mi Dios, por medio de ella. Ayúdanos, Señor mi Dios, para tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto, un corazón bondadoso, un corazón, Señor mi Dios, que refleje el amor de Cristo en nuestras vidas. Permita, Padre Santo, Señor mi Dios, que cada día manifestemos, Señor mi Dios, de su presencia en nosotros, porque hemos sido creadas para su gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en esta tarde usted bendiga, Señor mi Dios, en esta mañana, pueda, Señor mi Dios, unificarnos en un mismo sentir y pueda recibir, Señor mi Dios, su palabra en nuestras vidas. Gracias por el consejo, gracias por su bendición, gracias por estar aquí, Padre Santo. Saetajola, Señor mi Dios, la iglesia de Dios nos permite, Padre Santo, que podamos buscarte, que nos podamos reconocer, Señor mi Dios. Y en esta mañana, Señor mi Dios, nos reconocemos ante usted. Nos falta insuficiente, Señor mi Dios, pero buscamos de su rostro cada día. En estos devocionales, Señor mi Dios, que nos hace, Señor mi Dios, estar un poquito más cerca y poder edificarnos, Señor mi Dios, por medio de su palabra. Haznos, Señor mi Dios, hijas agradables ante su presencia. Haznos, Señor mi Dios, que podamos recibir este pancito espiritual, Señor mi Dios, tan necesario para nuestra vida. Bendíganos, Señor mi Dios, ponga gracia, ponga sabiduría del cielo para poder recibir esta palabra, Señor mi Dios. Y se lo rogamos, imploramos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Gracias damos al Señor por este nuevo día y en esta palabra que Dios nos ha entregado, que voy a compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hoy día reforzaremos una palabra que nos enseña a nosotros la importancia que es de buscar a Dios por medio de la lectura. Sabemos muchas veces que buscamos a Dios de distintas formas, en oración, le buscamos, a veces el Señor nos habla por medio de algún hombre, algún instrumento, por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro bendito y Salvador Jesús. Y dice así en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. Dice así, la Biblia, ¿cierto? Sabemos nosotros que es inspirada por Dios. Y dice aquí en este libro, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros los cristianos entendemos, ¿cierto?, que cuando la escritura es inspirada por Dios, ¿qué significa? Que cada palabra, cada frase, cada texto que nosotros leamos es proveniente de parte de Dios. Nosotros podemos comprender, ¿por qué? Porque el Señor me llevó a este versículo. Es porque estoy trabajando en un material acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Durante este mes
de abril, en mi país y en todo el mundo, se celebra el Día Mundial, el día 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Y en nuestras escuelas, por lo menos aquí en mi país, todos los niños los hacen ir disfrazados, hacen temáticas acerca de los libros, acerca del libro y acerca del autor, los derechos del autor, o sea, el derecho de ser autor. Y yo cuando veía la efeméride del mes de abril, me imaginaba y yo decía, cuando trabajamos esta temática del libro en las escuelas de nuestro país, y me imagino que así a lo largo de todo el mundo, eh, el que nosotros podamos tener una identidad acerca del libro y de los distintos autores y el derecho que ellos tienen de resguardar su autoría. Cuando nosotros comprendemos la importancia que tiene un libro y cuando nosotros creemos que la Biblia es el libro de los libros y que es inspirada por el gran autor, por Dios, eso es algo que a nosotros como cristianos debe sentirnos con un sentido de pertenencia, de que nosotros tenemos a la Biblia, ¿cierto? Que es el conjunto de libros que se encuentran en ella y que es inspirada por Dios. Cuando nosotros creemos eso, nosotros debemos sentirnos contentos de que tenemos una guía que inclusive es la palabra misma de Dios. Si nos vamos a la historia y al empezar a indagar acerca de este libro maravilloso, nosotros sabemos que sus orígenes fueron escritos en otros idiomas, ¿cierto? En el hebreo, en el griego, inclusive en el arameo, algunos capítulos. Y nosotros vemos que esos idiomas no son los que nosotros tenemos como raíz. Porque nosotros, por gracia, ¿cierto? Y misericordia, el Señor nos ha llamado a estos caminos, quizás no siendo el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, pero hoy día nosotros somos la iglesia de Dios y tenemos que sentir que ese tiempo de pertenencia como hijos del Señor, nosotros debemos sentir, y la palabra a la cual nosotros sabemos que quizás fue escrita en un periodo muy lejano a nuestra realidad hoy día, porque se dice que el periodo de la escritura fue realizado aproximadamente entre 1500 años, o sea, entre el 1450, dicen los que han estudiado todo esto, hasta, hasta los 100 años después de Cristo, o sea, 1450 años antes y 100 años después. Entonces nosotros vemos que en el periodo que se escribió la palabra del Señor fueron 1500 años aproximadamente. Y Dios utilizó, inspiró, ¿cierto?, a 40 autores aproximadamente. Y ellos fueron de diversidades: pastores, granjeros, fabricantes de carpas, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes. Y aunque ellos eran con diversidad, tenían diversidad de profesiones, de oficio, la mayor parte de la escritura fueron escritas por profetas y apóstoles. Nosotros vemos que hay diversidad, pero no importa quién lo haya escrito, porque dice la palabra del Señor en el texto que nosotros leímos, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nosotros, como sabemos que esta es palabra del Señor, que fue escrita por algunos hombres, inspirada por Dios, en un trayecto de aproximadamente 1500 años, ¿no fue algo automático? No fue algo que se hizo en un día para otro. Y nosotros agradecemos que esa palabra hoy día es para nosotros. Dios utilizó a estos hombres, ¿cierto? Que con diversidad. Y entre todo eso fue dividida esta palabra del Señor, ¿cierto? O sea,
está, claro, en capítulos, pero fue dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el cual tienen algo en común. La palabra testamento significa un pacto, significa pacto. Y este Antiguo Testamento contiene, nosotros sabemos que en total hay 66 libros, y el Antiguo tiene 39 libros, y el Nuevo tiene 27 libros. Esa teoría que se ha empezado a clasificar en el tiempo al ir ordenando la palabra del Señor, inspirada siempre por Dios, nos puede llegar a ver inclusive que como tiene el Antiguo Testamento 39 libros y a buscar a la profundidad, tenía 929 capítulos y 23.214 versículos. Dicen los estudiosos que posiblemente el libro de Job fue el libro primero que se escribió y Malaquías fue el último en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya ahí contiene 27 libros con 260 capítulos y 7.959 versículos. O sea, un poquito más reducido en libros, en capítulos, es más reducido. Y el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Nosotros damos gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de nosotros hoy día tener nuestra traducción e inclusive con nuestros avances y con los accesos que nosotros tenemos hoy día, inclusive podemos regodearnos de decir, hoy ¿qué versión voy a utilizar? La Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, la América, tenemos diversidad de traducciones. La Biblia es el libro más vendido y se estima como teoría que se ha vendido 5 a 6 billones de copias. Cada minuto aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor de todo el mundo. Que el Señor nos bendiga. También dicen las estadísticas que es uno de los objetos más hurtados. Que el Señor nos bendiga. A través de la Biblia, ¿qué podemos encontrar? Nosotros podemos ver en la palabra del Señor la diversidad del mensaje que el Señor quiere. La Biblia se considera a sí misma como una revelación de parte de Dios. En el libro de Lucas los habla, en el Antiguo Testamento los profetas declararon que sus escritos eran la palabra de Dios dada a ellos. A esos profetas menores, Oseas, Joel, Jonás, Miqueas, Ageo, Malaquías. Palabra del Señor. Era una... Seguimos, se cortó. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque estamos aquí hablando acerca de este libro, el libro más grande. Hay una canción que le enseño a los niños en la escuela dominical que habla del libro. La Biblia es el libro de los libros. Y Y eso es maravilloso cuando nosotros le decimos la Biblia es como la miel, es como la leche, es como el martillo, es como el espejo. Y después remata diciendo es el libro de los libros, la Biblia, la palabra del Señor. Qué maravilloso, qué hermoso es darnos cuenta de que la palabra del Señor es el libro más vendido, más leído. Y muchas veces lo tenemos hoy día a nuestro acceso y no lo explotamos, no le sacamos el provecho que debiésemos nosotros sacar. Cada, si vemos que cada minuto se siguen haciendo Biblias y Biblias, porque muchas veces nosotros mismos, yo reconozco que en mi casa, en mi hogar, tengo varias versiones de Biblia. Tengo Biblia de estudio, Biblia de bolsillo, una Biblia para ir a la prédica. Tenemos diversidad de Biblias hoy día. Tenemos Biblia de los niños, tenemos distintas Biblias, pero lo importante no es lo que esté fuera, sino que lo que está adentro. A través de la Biblia nosotros obtenemos algo maravilloso, que es nuestra salvación por fe, porque nosotros creemos que la palabra del Señor nos habla. A través de la Biblia podemos obtener esta salvación, lo dice Romano, y esta misma es necesaria para que podamos nosotros crecer
que haya un crecimiento en Dios. Y además, y en santidad, vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en santidad delante de Dios. Y si no tenemos este conocimiento, no nos sirve de nada que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos muestra a través de la palabra del Señor. La Biblia nosotros la podemos ver estructurada, porque como lo hablamos delante, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo importante no es su estructura, sino lo que en ella hay. El hombre sin duda que necesita, sabiendo de que la palabra del Señor tiene características importantes, tenemos que saber que la Biblia, la palabra Biblia en sí, significa que es un conjunto de textos religiosos, ¿cierto? Que viene sustentado, ¿cierto? Con una base espiritual. Nosotros podemos entender que podemos decir la cantidad de idiomas que se ha traducido, como empezamos a buscar, dice que aproximadamente 2.454 idiomas fue traducido en 100 millones de copias anuales. O sea, las cantidades de ver si nos vamos a la estadística, pero es un libro que es influyente, ha sido influyente en nuestra historia, en la historia de la humanidad, inclusive en el que no cree. ¿Por qué? Porque tuvo una importancia en el cristianismo, en la antigüedad. La Biblia es narrada en una serie y de relatos importantes desde el principio, donde cuenta el origen del mundo y de la humanidad. ¿Qué importancia? Porque ha sido creado de parte de Dios imagínense, desde el origen, en el jardín del Edén, hasta el fin del mundo, hasta el día del juicio final. Y ahí nosotros vemos esos relatos maravillosos que de verdad que a nosotros, como hijos de Dios, los cuales hemos creído y creemos que esa es palabra viva, es eficaz, es cortante, penetrante. La palabra del Señor es maravillosa. El poder interpretar la palabra del Señor tan solamente está a un paso de pedirle al Señor que Él nos revele, porque Él es nuestro llamado. No existe un punto de vista único. El Señor lo que quiere para nosotros por medio de la palabra del Señor es que la obedezcamos, ¿cierto? De que nosotros escuchemos la voz de Dios por medio de su palabra. Quizá en la antigüedad se podía ver esto escrito como una tradición, la lectura, pero sabemos que la palabra del Señor es más que eso, porque es algo vivo, algo que está constantemente en movimiento. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que podamos nosotros entender que quizás estos orígenes antiguos, ¿cierto? Escritos originalmente en distintas lenguas, como lo vimos, que pueden quizás haber tenido una pertenencia en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo. Sabemos que se ha dividido, pero es palabra, que hay cantos de alabanzas como el libro de Salmos. Nosotros podemos ver que hay cartas también. Podemos ver que la Biblia está organizada y nos damos cuenta de que el Señor es maravilloso porque Dios es un Dios ordenado. Nosotros podemos ver cuánta testimonio que nos muestra la palabra del Señor. La Biblia es uno de los textos más importantes en la historia del hombre. Que el Señor nos bendiga. Y ahí podemos nosotros clasificar la importancia de lo que es la palabra del Señor para nosotros. Es el libro de los libros. Y en esta palabra que el Señor nos ha entregado el día de hoy, yo agradezco a Dios porque ha llegado a nuestro acceso y depende de nosotros como sus hijos la importancia que le demos a la palabra del Señor. Si usted quiere que el Señor le hable, porque a veces en nuestros procesos somos capaces inclusive de decir que el Señor no me oye. Y el Señor nos libre y nos perdone de eso, porque cuando nosotros a veces le pedimos tanto a Dios algo
y el Señor no nos responde lo que nosotros queremos. A veces simplemente somos caprichosos y decimos que el Señor no nos oye. Pero ¿por qué no decir que el Señor respondió y no quiere lo que nosotros queremos? Nuestra visión es tan corta, tan limitada, pero Dios no tiene límites. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo perfecto que son nuestros caminos y lo insuficiente que somos nosotros en ellos. Pero el Señor nos ayude para que su palabra hoy día cabe en nuestras vidas, que podamos nosotros reflejar el amor de Cristo, así como Él lo refleja en su palabra, que es inspirada. Si tan solo vemos en el Antiguo Testamento la historia de Cristo, lo que Él sufrió, lo que padeció, lo que vivió, cómo fue rechazado por su pueblo, lo que sufrió Pablo, lo que sufrieron los profetas, los apóstoles, los discípulos. Dios nos bendiga, que si en algo nosotros hemos de padecer, nada similar, ni siquiera le vamos a llegar ni al talón del sufrimiento. Por eso debemos ser hombres y mujeres agradecidos de parte de Dios, porque Él salió a nuestro encuentro, sin merecerlo. Él llegó a nuestro encuentro y tenemos la posibilidad de conocerle cada día más y así hacerlo por medio de su palabra. Gracias doy al Señor. Oramos al Señor por tu palabra, por esta bendición hermosa que nos entrega cada día, de buscarle a Él en esta revelación diaria, en la mañana, en la tarde, búsquele, no se canse. Si es maravilloso, es la experiencia sobrenatural más hermosa que nosotros podemos vivir, que es con Dios. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias damos, Padre del cielo, por su bendición. Ayúdenos, Padre Santo, Señor mi Dios, a poder recibir, Señor mi Dios, este tiempo hermoso en el cual, Señor mi Dios, le buscamos de corazón. Recibimos, Señor mi Dios, esta enseñanza, Señor mi Dios, quizá un poco teórica, necesaria para nuestra vida. También debemos instruirnos, porque saber la importancia que tiene esa palabra, Señor mío, en nuestras vidas, la que nos mueve, la que nos inspira, la que nos corrige, la que nos alinea, Padre Santo. Enséñenos, Señor mi Dios, cada día a buscar más de usted, más de su rostro, y que nuestra vida refleje a Cristo. Bendiciones, Señor mi Dios, que pedimos, imploramos, Señor mi Dios, en esta mañana, en el dulce nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo muy grande, que el Señor les guarde y que este día, Señor, nos permita grandes bendiciones junto a nuestra familia, a nuestro hogar. Que el Señor les guarde. Bendiciones.